Bueno, yo voy a dar una ponencia un poco distinta a la que se viene dando, más anclada en la economía y las que se van a dar, que van a tener que ver con el derecho. Esto no tiene nada que ver con eso. Mi investigación, como pueden observar en el PowerPoint, se llama Gateros, Piratas y Traviesas: identidad, expresiones y relatos de hombres que se apuestan con travestis. Bueno, ¿qué índole tiene mi investigación? Es una investigación socioantropológica, por empezar. Está a medio camino entre la sociología y la antropología. En segundo lugar, es una investigación cualitativa. No van a dar ni un dato, ni un porcentaje. Van a dar datos, pero no van a dar porcentaje ni van a dar números. Y en tercer lugar, es una investigación exploratoria y descriptiva. Exploratoria porque se trata de indagar en torno a un objeto que no ha sido muy explorado en investigaciones previas. Ha sido explorado, pero como les ha llamado la atención, tiene una cierta novedad, un cierto aire de novedad el tema de estudio, o sea que va a tener mucho de inaugural en cierto sentido, o al menos de inicial en el abordaje de este objeto para después profundizarlo. Y además, en el mismo sentido, una investigación descriptiva, porque bueno, se trata de ir viendo cómo es la realidad social, cómo son las interacciones, cómo son una serie de variables que vamos a analizar en este lugar, sin pretensiones de sacar conclusiones que sean trasladables necesariamente a otros casos. Eso es muy de la investigación cualitativa. Acá no esperen conclusiones muy concluyentes, valga la redundancia, sino consideraciones finales. Claro, generalizar. Bueno, para comenzar con esta ponencia me gustaría empezar contextualizando un poco el ámbito en el que surge este estudio. Bueno, como sabemos, en América Latina, hoy más que nunca se habla de diversidad sexual. Gracias por ahí a la acción de las organizaciones de la diversidad sexual, organizaciones de gays y lesbianas, o mejor dicho, hegemonizadas por gays y lesbianas, vemos que en la región hay una serie de demandas que o se han aprobado o se encuentran en discusión. Por ejemplo, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, unión civil, políticas sociales específicamente orientadas hacia la población LGBT. Sin embargo, bueno, vemos primero que hay un correlato social y cultural de estos fenómenos políticos de los que estaba hablando recién, que tiene que ver con la visibilidad. Un colectivo como el colectivo LGBT, que ha sido reprimido y ha sido perseguido por el Estado en numerosas ocasiones, vemos que, apoyado en gran medida por los medios de comunicación, está teniendo un grado cada vez más grande de visibilización. Sin embargo, hay algunas ausencias en este escenario de la diversidad sexual. Salvo honrosas excepciones, poco se sabe, y poco se ha dicho, y poco se ve sobre los varones que se sienten atraídos por mujeres transgéneros o travestis. Y sobre este tema es que nos vamos a referir en este trabajo. Específicamente, partiendo de la base, digamos, de que estas personas, estos varones que se sienten atraídos por travestis, tienen una característica, un deseo que está socialmente condenado, que en términos de Goffman podemos decir que está estigmatizado en la sociedad. En este caso nos vamos a dedicar a analizar cómo este deseo se expresa en un ámbito como es Internet, la red ancha como el mundo, como el trabajo. Bueno, a ver, me salió no, bien. Vamos a partir de la base de que la sexualidad es un ámbito que está fuertemente regulado y fuertemente, por un lado construido socialmente y por otro lado fuertemente regulado. El sistema de sexo-género es una noción de Gay Rubin que es muy interesante para entender este sentido, esta dimensión de la sexualidad, que por un lado divide a los sujetos en dos categorías mutuamente excluyentes, varón y mujer. Lo que hace es suprimir las semejanzas naturales entre todos los seres humanos y exaltar las diferencias de tal modo que termine produciéndose, por un lado,
los varones, por otro lado, las mujeres. En segundo lugar, el efecto de este sistema es promover la heterosexualidad y desalentar la homosexualidad. Incluso Gary Rubin dice que esto es anterior en cuanto al complejo de Edipo, la represión, esto fuera del programa, la represión de la homosexualidad es anterior incluso a la represión del incesto. Pero eso es psicoanálisis, yo no tengo ni idea. Estoy simplemente repitiendo. En tercer lugar, no solo que promueve la heterosexualidad y desalienta la homosexualidad, sino que exige formas específicas de heterosexualidad, no cualquier forma de heterosexualidad, y aún puede promover ciertas instancias autorizadas o institucionalizadas de homosexualidad. Hay ciertas formas de ser homosexual y heterosexual que están autorizadas y otras que están por fuera. Para más información, remítanse al reciente escándalo postpornográfico en la Universidad de Buenos Aires, para que vean que estamos lejos de la liberación total en este sentido. Bueno, vamos a recordar nuestro objeto de estudio. Horacio Sibori dice que la expansión de Internet ha provocado configuraciones en la intimidad sexual difíciles de anticipar en sus detalles. El secreto y el anonimato son dos características que promueven por ahí que las personas que están en Internet puedan explorar deseos que de otra manera, por ejemplo con la presencia del público, no hubieran podido explorar. Justamente nuestro objetivo es analizar una dimensión de la vida social en torno a la sexualidad en cuanto esta es mediada por Internet. Nos vamos a centrar en un caso especial que es el foro de escorts. ¿De qué se trata este foro? Es un foro mediante el cual los consumidores de servicios sexuales, mayormente masculinos, en una enorme mayoría masculinos, que se autodenominan piratas y gateros, de ahí el nombre de este trabajo, intercambian experiencias, dudas, consejos, recomendaciones en torno a su consumo de servicios brindados por trabajadores y trabajadoras sexuales. Es un foro que está desde hace más de 10 años y que abarca a todo el país. Bueno, en primer lugar vamos a hacer algunas breves reflexiones metodológicas. En segundo lugar vamos a analizar específicamente el lugar de estudio para el foro. En tercer lugar vamos a analizar las categorías nativas, es decir, la terminología que utilizan los sujetos en este espacio. Vamos a analizar qué características adquiere la construcción de identidades. Y por último vamos a analizar qué escenas recurrentemente aparecen nombradas en los relatos de estos usuarios. Bueno, metodología. Está claro que nuestro trabajo es un trabajo etnográfico. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto de la etnografía? Podemos definir a la etnografía como un método que pretende captar el significado de sucesos y acciones desde la perspectiva de los sujetos que tratamos de comprender. En este caso no vamos, me gustaría leer acá, tengo una cita bastante exacta, dice: más que estudiar a la gente, la etnografía significa aprender de la gente. Bueno, específicamente nuestra unidad de estudio es el foro de escorts, y la unidad de análisis son los usuarios o gateros. Esta es una distinción metodológica que apunta a distinguir el lugar de estudio con el objeto de estudio. Escort, claro, en inglés significa acompañante, una especie de eufemismo para referirse al trabajo sexual. Si bien puede adquirir una gama amplia, una pletora, podemos decir, de formatos, el trabajo sexual, este es como el que engloba todo. Bueno, en el título original, que ahora fue recortado, decía que esto era una etnografía en la web. Esto retomando lo que acabo de decir, de que es preciso no confundir el lugar de estudio con el objeto de estudio, porque no es una investigación de Internet, sino es una investigación de una dimensión de la vida social, la cual Internet cumple un papel muy importante. En gran medida, el objetivo de este trabajo es reconstruir la perspectiva del actor. ¿Qué es esto? Es ese universo de referencias compartido que subyace y articula el conjunto de prácticas, nociones y sentidos organizados por la interpretación y actividad de los objetos sociales. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, es el sentido común. El sentido común, esa cotidianeidad
de los actores que se mueven en este ámbito, que es un ámbito web, pero es un ámbito sociológico y un ámbito antropológico muy rico para indagar. Bueno, a ver, el foro de Escorts, esto que estamos viendo acá es la portada. Bueno, el lugar común del pirata, y bueno, y de las acompañantes del pirata está muy presente. Actualmente fue modificado esto, está permanentemente, tiene varias direcciones, se va estructurando. Esto yo lo analicé entre marzo de 2012 y marzo de 2014. O sea que después fue cambiando, pero esto está anclado en ese recorte temporal. Vamos a referirnos a las interacciones entre gateros que hablan sobre escorts travestis en la ciudad de Santa Fe, en el periodo que ya mencioné. Bueno, el foro se encuentra profundamente dividido en subforos, cada uno referido a una temática, siguiendo diversos criterios. La primera gran división es la que divide entre escorts mujeres, escorts masculinos y escorts traviesas. Vuelvo a recordar que yo acá estoy hablando en los términos de los actores sociales que estamos analizando. Por eso no digo varones, mujeres y travestis, sino estos términos. En segundo lugar, estos subforos están divididos según ubicación geográfica. Hay una zona de interés general, en la cual llega a haber hasta un subforo de solidaridad, donde los usuarios publican sobre convocatorias, donaciones, trabajos comunitarios, y es muy interesante. Y la zona hot, donde se publica pornografía, de las tres categorías que acabo de nombrar. Y además es interesante entender que no todas las ramificaciones son iguales. Por ejemplo, en Capital Federal, para escorts mujeres, hay muchísimas, pero muchísimas ramificaciones del foro. Vos tenés una división entre masajistas, actrices porno, que trabajan en la calle, que no trabajan en la calle, que cumplen fantasías, que tienen más de 40, que tienen menos de 40. En qué barrio, si están en un cabalulo o no. Está muy especificado. En cambio, en el que nosotros tenemos que investigar, está menos dividido. Hay un subforo de discusiones generales, que no habla de casos particulares, sino de cuestiones generales. Uno de Capital Federal, uno de Provincia de Buenos Aires y uno del interior del país. No está dividido por provincias, así que tenemos que hacer un rastrillaje para seleccionar aquellas intervenciones que hablen de Santa Fe. Bueno, primero vamos a analizar, como dije, las categorías nativas. Es importante analizar, como dice Giddens, expresar las investigaciones en el contexto terminológico de los mismos actores. Partiendo de esta premisa, vamos a tratar de desglosar un poco de qué se trata, cómo hablan estos personajes. Se denominan a sí mismos, como ya dije, gateros o piratas. El imaginario pirata tiene que ver, yo lo incluí en el paper, incluí como epígrafe del título un fragmento de Somos los piratas, de los auténticos decadentes, Amigos de la noche, los gatos y las trampas, que refiere un poco a este universo imaginario del pirata como aquel que hace su vida, que no le importa, que está por fuera de la ley. Y la palabra gatero refiere a una expresión de lunfardo, que es la palabra gato, que se refiere a las mujeres o personas en general de vida promiscua o que directamente ejercen el trabajo sexual. Bueno, las escorts traviesas es un eufemismo interesante para referirse a las mujeres transgéneros. Las XP es una forma de llamar en inglés las experiencias. Esta palabra XP digamos, designa dos cosas. Por un lado, la experiencia en sí misma, o sea, el hecho de ir a la casa de alguna de estas escorts o llamar por teléfono o encontrarlo en una esquina, y el acto sexual mismo. Y por otro lado, la narración que de este encuentro hacen los gateros en el foro. Bueno, respecto de las prácticas sexuales,
se da una doble cuestión. Por un lado, hay un lenguaje muy explícito a la hora de referirse a las prácticas sexuales. Esto, como ya dijimos, puede estar dado por el anonimato, como vamos a ver ahora más específicamente. Y por otro lado, es muy llamativo las referencias eufemísticas a los órganos sexuales o a las prácticas sexuales. Sin ir más lejos, el acto sexual es denominado garching, el preservativo capuchón, y un hotel alojamiento referido como un rincón del amor. Esto tiene que ver con una construcción que yo entiendo que está relacionada con el humor y con el ir construyendo este universo compartido de referencias y de cotidianidad y de comodidad mutua. Bueno, y otra cuestión importante es que los gateros le dicen a esas salidas a buscar escorts cómo salir de trampa. Así la llaman. Tiene que ver con que muchas veces, en su mayoría enorme, en su enorme mayoría quiero decir, los gateros tienen parejas estables, eso está implícito. O si no, digamos, aunque no tengan parejas estables, implica como un escaparse de alguna etiqueta identitaria, como puede ser la heterosexualidad, que, como ya dije, no contempla la posibilidad de estar con mujeres transgénero. Entonces demanda un ocultamiento del cual este trabajo es emergente, digamos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las identidades. Un primer fenómeno que encontramos respecto a la construcción de identidades en el interior del foro es el anonimato. Por un lado, hay dos fenómenos: la regulación y la desinhibición. Sobre el anonimato hay una regla específica en el foro que está prohibido dar información personal de los usuarios o de cualquiera, de uno mismo, de los otros o aún de las escorts. No se puede dar ninguna información que trascienda, por ejemplo, sus publicidades en internet. Eso está penalizado con el manejo. O sea, si vos haces eso, te echan. En segundo lugar, el efecto de desinhibición, porque el hecho de que vos no se sepa ni tu nombre ni tu lugar donde vos vivís, te permite que vos puedas hablar libremente, sin ningún tipo de tapujos, sobre lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que hiciste, lo que dejaste de hacer. Bueno, ahora hablamos de qué criterios eligen los señores entonces para ponerse su nombre de usuario. Como no pueden poner su nombre, ponen nicknames, como se llama, o seudónimos. En primer lugar, sobrenombres como Pochi, Nico, etcétera, etcétera. En segundo lugar, nombres que demuestran una exaltación de la masculinidad, como titán, macho, yo, el duro. Esos son usuarios que tengo en mente en este momento. En tercer lugar, personajes de la cultura popular como Tiger, Patorucito y Aquaman, tres nombres elegidos por los usuarios. Y en cuarto lugar, seudónimos que explicitan las preferencias eróticas de los usuarios, como por ejemplo, si camina le doy y me gustan los trap, todos juntos. A continuación, un segundo efecto un segundo fenómeno a analizar relativo a la identidad. Bueno, para quienes están familiarizados con algunas investigaciones o indagaciones sobre la identidad no heterosexual o la identidad homosexual, sabrá que existe lo que se llama el modelo jerárquico de relaciones, por ejemplo, homosexuales. Por un lado, divide a los activos de los pasivos, incluso a las mujeres, a las activas de las pasivas, que tienen que ver con una relación entre el rol que se ejerce en el coito, en el acto sexual, y la identidad o la feminidad, la masculinidad, ¿sí? La persona que ejerce un rol insertivo está relacionado con lo masculino y que puede tomar la iniciativa, que puede ejercer un rol protector, mientras que la receptividad en el acto sexual está relacionada con lo femenino, con la sumisión y con la debilidad. Si bien estos son un modelo dicotómico, se ha encontrado diversos matices en otros escenarios de prostitución masculina, por ejemplo, como los que cuenta Néstor Perlonger en su clásica obra El negocio del deseo, sobre la prostitución masculina en Sao Paulo. Sin embargo,
En este caso se ve un fenómeno muy interesante, que es la disociación. Aparece la feminidad, aparece la masculinidad en este foro. Particularmente los gateros buscan la feminidad en las escort traviesas, pero esto está para nada asociado con su rol en el acto sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que si las travestis son femeninas o masculinas, tiene que ver con unas técnicas corporales, una forma de vestirse, de moverse, de hablar, unos modales, pero no tiene que ver con el rol que cumplen. Tanto ellos como las traviesas pueden cumplir cualquier rol, no está estigmatizado el pasivo, por lo menos en el foro, como sí sucedía en otros escenarios, pero a su vez, cuando alguna escort no les gusta, por considerarla muy masculina, lo expresan de esa manera. Por ejemplo, relacionándolo con las figuras enunciativas del camionero, el diariero. Bueno, ahora, para ir terminando, podemos analizar qué escenas aparecen recurrentemente en los relatos de los gateros. La primera escena le hemos puesto el nombre de intercambio de información. Como ya les dije, el intercambio de información es el leitmotiv, es la razón de ser del foro, puesto que fue previsto para justamente esto, intercambiar información sobre experiencias sexuales con trabajadoras y trabajadores sexuales. Sin embargo, estos intercambios no son libres, sino que tienen una serie de regulaciones que son dadas, ya sea por el foro o ya sea por los mismos usuarios. En primer lugar, que ya la privacidad, no la dije, sino que esta es nueva. El intercambio de info, por ejemplo, cuando yo cuento una experiencia, de mi experiencia con una escort, los otros usuarios me piden el teléfono, la dirección, pero nunca se publica, sino que tiene que pasarse por privado, que es una opción que está incluida en el foro, por mensaje. Segundo lugar, la reciprocidad, que tiene que ver con que no puedo venir yo, que me hizo un usuario ayer, y tengo 0 mensajitos, y me llama 1234556 a pedir el teléfono de una escort. Está mal visto. Es una cuestión de... Se espera que si el otro no contó una experiencia, o no pasó una data antes, o al menos no tiene una participación activa en el foro, no puede venir así de la nada a pedir una info. No va a estar bien recibido. Y en tercer lugar, algo que se ve que surge de los mismos gateros es que se recurre a la cortesía, a las normas de cortesía verbal. Permanentemente están pidiendo por favor, permiso, agradeciendo en caso de que tienen alguna data que les interese. Incluso en el momento en que están hablando de una escort en particular, tienen que decir que no les gusta. Cito por ejemplo un comentario: disculpe compañero, no es de mi agrado la señorita. Muy pero muy medido. Otro comentario, un usuario dice: con todo respeto, está entrada en años. Previo puntos suspensivos, hay mucho cuidado en la forma de tratarse entre ellos. Se remite un poco, creo yo, a la imagen de la caballerosidad, de la más bien antigua, que parece extemporánea o fuera de lugar en un lugar así, pero es muy característica. Bueno, en segundo lugar, las escenas nos demuestran una característica que le puse de nombre nomadismo, en 3 sentidos. En primer lugar, nomadismo geográfico, porque los gateros permanentemente están contando cómo viajan por el país. Y cuando viajan, por diversos motivos, vacaciones, trabajo, etc., ir a un congreso, ¿por qué no? Consumen los servicios de esa ciudad, pero están lejos de manifestar saudade o añoranza de su tierra, porque siempre están diciendo que las de acá son peores que las de Rosario, las de Buenos Aires, como el objetivo a alcanzar, que algún día tendríamos que tener las que tienen en Buenos Aires. Bueno, entonces esta ida y venida está permanentemente presente. En segundo lugar, el nomadismo urbano. Este es un fenómeno que ha estado presente en muchos escenarios de prostitución y de intercambios sexuales.
como es el gire, llamado gire o la deriva, como le llama Néstor Perlonger, que es recorrer la ciudad en búsqueda de algún encuentro sexual. En este caso, por medio del intercambio económico, están permanentemente refiriendo a esquinas, calles, rutas conocidas de nuestra ciudad y los alrededores. Bueno, sí, ya voy terminando. En tercer lugar, el más interesante desde mi punto de vista es el nomadismo identitario. ¿Por qué? Porque vemos que no hay no son compartimentos estancos las identidades, sino que van fluctuando. Eso es lo que Perlonger llamaba deriva. Bueno, no es exactamente, pero habla un poco de lo que es la deriva deseante, el flujo, espacio de flujo, la identidad como espacio de flujo. Tiene que ver con que, por ejemplo, los usuarios pueden conectarse a veces con otro nombre, abandonar un usuario y crearse uno nuevo. Sobre todo las escorts, se refiere a que muchas veces están en una esquina con un nombre, están en otra esquina en otro, o están en un sitio con un nombre y en otro con otro. Incluso se llega a polemizar respecto de si alguna ha vuelto, como se dijo, al bando de los varoncitos. Se preguntan sobre una específico. O sea que esto va yendo y viniendo, digamos. Hay una polémica en un relato en el cual uno de los usuarios acusa a otro de estar promocionándose. Cuando habla demasiado bien de una escort. Esto nos lleva al tercer fenómeno, que es lo que llamó intrusiones o intromisiones, que parte del siguiente supuesto. Según las reglas del foro, la entrada de escorts está prohibida. No pueden tener usuarios en el foro. O sí pueden participar de las discusiones generales, pero no de la experiencia. Aunque en la práctica está visto como una regulación en general, como que no podrían entrar. Sin embargo, las escorts encuentran una manera de estar presentes en el foro. Es lo que se llama el fenómeno del autobombo, así lo llaman los usuarios. Las escorts se crean un usuario con nombre masculino y cuentan una experiencia muy pero muy laudatoria con su misma persona y de esta forma se promociona en el foro. Esto es notado por los otros usuarios, pero bueno, digamos, en principio lo podemos tomar como un fenómeno mediante el cual las escorts agencian su propia promoción y su presencia en un lugar que se llama foro de escorts, pero que se promociona como un foro sin escorts. Es una contradicción, pero está muy presente. ¿Cómo se dan cuenta los demás usuarios o cómo nos podemos dar cuenta nosotros de que hay un relato que tiene autobombo? Acá tengo uno narrado entero, si quieren se los paso, un poco censurado. No sé por qué, me arrepiento de haberlo censurado, después se los reparto. Pero bueno, vamos a ver algunas características entre los relatos de Gastón Paraná y Julio 093. En ambos casos se refieren a una escort en particular. En ambos casos es un principiante que nunca había estado con una travesti o con una escort, que se encuentra con esta travesti en particular, esta escort en particular. El encuentro fue fantástico. A continuación se los invita a consumir los servicios de esta escort, y hay una particularidad lingüística, que es que estos relatos están en tiempo presente, casi como si fuera un catálogo. Ella es así, te hace esto, te cobra esto, no mira la hora, no. Cuando el resto de los relatos estaban en tiempo pasado, porque, como si notamos lo que dije antes, una experiencia, relato de una experiencia pasada. El autobombo en general es en tiempo presente, es como algo que se les escapó a las escorts cuando hicieron sus años acá para agenciarse su propia promoción. Bueno, para terminar, como ya dije, el objetivo de este trabajo fue reconstruir la perspectiva de los actores, que como respecto a lo que dijimos al principio, se amplió el universo de actores. Ya no son solo los gateros, sino que además son las traviesas, están acá con su voz haciéndose presentes. Esto es lo que intentamos hacer. Creemos que los
los usuarios, los gateros, entran a este foro respondiendo a la pregunta de qué pasa con la sexualidad en internet, el anonimato. Tienen un doble deseo. Por un lado, el deseo de información, el deseo de abastecerse de info sobre los servicios sexuales, casi como cuando uno entra a un foro para ver qué celular le conviene comprarse, qué lavarropa le conviene comprarse, qué servicio sexual le conviene contratar. Y en segundo lugar, más sutil diría yo, el deseo de expresión. Ya hablamos de una condena social, de un estigma a estas personas que encuentran en el foro una posibilidad de canalizar sus deseos y canalizar discursivamente un deseo que en muchos casos, no en todos, hay que decirlo, no en todos los casos está reprimido, pero en muchos casos es un deseo reprimido. Por último, podemos decir que este foro les brinda la posibilidad a los gateros de ser otros, de tener una nueva identidad, un nuevo nombre, ser su personaje favorito, ser el más macho, el más titán, y eso es lo que Ernesto Mejía, que es director del Centro Ibeca, llama descanso identitario. Tomarse un descanso en el foro de la carga que supone llevar todos los días una cierta identidad. Y bueno, para terminar, les leo el final que escribí. Este descanso identitario virtual, yo entiendo que es un correlato, existe una analogía con el descanso que se toman los gateros en la vida real, cuando muchas veces, sin abandonar a sus parejas y sin abandonar a su autopercepción como heterosexuales, se abandonan a una noche de placer, deseo y secreto con sus traviesas compañeras. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Leandro.